Pues ahora vamos a seguir con este interesantísimo y sobre todo eh, estudio que nos está motivando y nos está llevando a actuar en estos momentos. Necesitamos ir hacia adelante, necesitamos poner nuestros ojos en el Señor. Muchas veces sabemos que el miedo en este tipo de situaciones de pandemias y de situaciones críticas nos paralizan, pero Dios nos está llamando a que continuemos, a que marchemos, a que nos levantemos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver en este pasaje, es que seguimos viendo los dones del Espíritu Santo, porque no es en nuestras fuerzas, nosotros no tenemos fuerzas, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros, ese poder que Dios nos dio, que Jesús dijo, os mandará el Señor mi Padre, os mandará al Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu mío y tendréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y para situarnos en esta lectura que vamos a hacer, este estudio que ahora vamos a estudiar los dones del Espíritu en Romanos y en Primera de Pedro, lo habíamos visto en Primera de Corintios, ¿se acuerdan? Primera de Corintios 12. Ahora los vamos a ver en Romanos 12 del 1 al 8. Y para situarnos en este pasaje de los dones del Espíritu Santo, necesitamos comprender el tiempo en que fue escrito. Y además vamos a ver cómo la palabra de Dios es actual siempre. ¿No se han preguntado ustedes por qué Jesús, el Hijo de Dios, no vino al pueblo de Israel? Primeramente, sabemos que vino a todo el mundo, a salvar a todo el mundo, ¿sí? El Mesías, pero ¿por qué no vino cuando estaba Israel en su apogeo, en los tiempos de Salomón, en los tiempos de David, que era conocido en todo el mundo el reino de Israel? ¿Por qué? Porque Salomón era el hombre más rico sobre la faz de la tierra. Y aún dicen que, pues viendo todas las crónicas que él tenía de sus tesoros y todo, que ni siquiera los magnates de ahora tienen el oro y la plata y tienen el valor y tienen sobre todo economía, la economía que tenía en aquel tiempo el rey Salomón. Pero Jesús no vino cuando estaba Israel en su apogeo, en su mejor época. ¿Cuándo vino Jesús? Jesús vino en el cumplimiento de los tiempos, dice Dios. Su Padre, Dios mismo, lo envió cuando estaba el imperio romano en la faz de la tierra y dominando sobre Israel. Era un imperio tremendo, era un imperio que sí tenía el derecho romano y hasta muchas veces lo utilizamos ahora en la actualidad, pero era un imperio sangriento, era un imperio que mataba niños, lo vemos con Herodes, que manda matar a los niños, inclusive asesina a sus propios hijos por temor a que le quiten el trono, imagínense. Era muy sanguinario y inclusive los del Senado, ¿verdad? Que era el estrato más alto del Imperio Romano, luego estaba el César, se confabulaban y asesinaban al César. Y todo esto nadie los juzgaba, ¿sí me explico? Entonces, vemos que era un imperio muy tremendo, había mucha sangre, había cosas muy terribles. Y si tú piensas que ahora dices, ¿y por qué? Me decía una persona, ¿por qué nos tocó vivir este tiempo? Pues piensa, ¿por qué no nos tocó vivir en la Primera Guerra Mundial? ¿Por qué no nos tocó vivir en la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto, en los genocidios? Todo esto, ¿sí? Sin embargo, para este tiempo y en este lugar es que Dios te ha puesto, Dios me ha puesto. ¿Y para qué nos ha puesto? Fíjense, vamos a ver que todo este camino que tenemos que caminar,
todo este proceso que tenemos que seguir en este tiempo y en este mundo, no estamos solos, estamos equipados. Dios nos ha equipado con los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es Dios mismo, el Espíritu de Dios, es el que nos da estos dones, nos da el poder para que usemos estos dones, ¿sí? Fíjense, Dios en su infinito amor, en el mismo instante que nosotros nos separamos de Él, porque Él nos prepara un paraíso y entonces nosotros estamos en el paraíso, en comunión con Él, pero en lugar de obedecerlo a Él, viene otra voz, el enemigo, lleno de engaño y de mentira, y escuchamos al enemigo y nos separamos nosotros mismos de Dios. Pero ahí mismo, en ese mismo instante, Dios ya tenía preparada la redención por amor a nosotros, que era el perfecto Cordero que después iba a venir a morir por nosotros en el perfecto sacrificio que nos iba a liberar a nosotros de ir nosotros a pagar en la cruz, a morir en una cruz por nuestros pecados. Y Él, el Cordero perfecto, hace el sacrificio perfecto para que nosotros fuéramos liberados. ¿Por qué viene esto? Porque vamos a empezar a leer en, eh, en, en los versículos, en Romanos 12, del 1 al 8, y vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia. Y es una iglesia que está en la capital del Imperio Romano. Es una iglesia que está en medio de todo este ambiente que ya dijimos y que ya explicamos. Fíjense, ¿quién les habla? El apóstol Pablo. ¿A quiénes? A los hermanos, a la iglesia. Y así les dice: por tanto, hermanos, les dice, les ruego. Y este ruego no es de que él les esté diciendo a ellos y les estoy, miren, yo les estoy diciendo esto. La palabra ruego es paracaleo. Y sí, es una orden en un sentido, pero es una orden que incita, que llama a estar al lado de él. Fíjense, es muy diferente cuando el apóstol Pablo dice, para es al lado mío. Caleo es yo te incito, ven al lado mío y yo te incito a que veas esto que está sucediendo. Fíjense, yo te incito a que vengas y veas conmigo las misericordias de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios tiene un corazón compasivo, por compasión. A ti es que te estoy diciendo estas cosas, que presenten sus cuerpos, y ya vimos por qué usaba el apóstol Pablo otra vez en Corintios lo dice, somos parte del cuerpo de Cristo, cada quien somos individuales, ¿sí? Tenemos billones de células y cada célula es muy importante para nuestro organismo, cuanto más nuestra mano y nuestro ojo y nuestro pie. Y aquí retoma la cuestión de los cuerpos. ¿Por qué? Porque acuérdense que para ellos el cuerpo era muy importante, ellos entendían el cuerpo, ellos hacían estatuas muy impresionantes y estudiaban el cuerpo humano para poder hacer esas estatuas, ¿sí? Esas figuras. Entonces era algo que para ellos era algo muy sencillo de comprender. Dice, presenten sus cuerpos como sacrificio, fíjense, y esto es por lo que yo les hablaba del sacrificio de Jesús. Y ustedes pueden pensar, pero ¿cómo presentar nuestro cuerpo en sacrificio? Quiere decir que tenemos que flagelarnos, que tenemos que sacrificar algo. Pues ¿cómo? Si en Mateo ya Dios había dicho, Jesús mismo había dicho, y ya les había dicho que él ya no quería sacrificios, ya Jesús había hecho el sacrificio perfecto. Fíjense, en Mateo 9:13, ¿qué dice?
Vayan pues y aprendan lo que significa, ¿sí? Mateo 9:13. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Y qué es lo que nos dice aquí el Señor? ¿Verdad? No quiero que se estén flagelando, no quiero sus sacrificios, lo que quiero es obediencia, ¿sí? Misericordia, que muestren amor por el prójimo, ¿sí? Y fíjense otra cosa, en Mateo 12:7, otra vez lo vuelve a decir Jesús, son palabras de Jesús. Y si supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Imagínense, en Marcos, otra vez, Marcos 12:33, y el amarle con todo el corazón, el amar a quién, pues a Dios, ¿verdad? Está hablando acerca de Dios. El amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y todos los sacrificios, ¿sí? ¿Qué está diciendo Dios? Ya no tienen que hacer sacrificios, ¿sí? Es amar con todo tu entendimiento, con todo el alma, con todas tus fuerzas, y no nada más a Dios, amar a tu prójimo, ¿sí? Como a uno mismo, ¿sí? Fíjense, todos estos pasajes son palabras de Jesús. Entonces, ¿por qué ahora el apóstol Pablo nos dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificios? Pero la siguiente palabra es la clave de lo que vamos a ver, porque dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio, es ofrenda, pero un sacrificio es algo que muere, ¿sí se acuerdan? Pues digo, eran los corderos que ofrecían como sacrificio, muertos, pero él dice, ahora no, ahora sus cuerpos, ¿cómo los vamos a presentar? Como un sacrificio, como una ofrenda viva, como una ofrenda viva, ¿sí? Y santa y aceptable a Dios. Y la palabra vivo es la palabra original Esau, Z-A-O. Y esa palabra sao, esa vida, ese sacrificio vivo, ¿verdad? De esa ofrenda viva, quiere decir disfrutar la vida, estar activo, bendecido, en pleno vigor, con fuerza, eficiente, fuerte, poderoso. Eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros, ¿sí? No un sacrificio de dolor o que nosotros nos sacrifiquemos y hagamos un sacrificio. No, una ofrenda de nuestra vida. Pero ¿cómo quiere esa ofrenda de vida? Con lo que Él nos ha dado. Una vida abundante, disfrutándola, llena de vigor, ¿sí? Eso es la vida que Él nos da y que nos pide que ofrezcamos a Dios. Cuando tú quieres que tu hijo viene y te dice, ay, pues te voy a ofrecer mi dolor, hija, mamá, pues claro que dices, claro que no, tómate una aspirina, a ver qué te curo, qué te hago, etcétera, ¿sí? Entonces, el dolor ya lo llevó Jesús por nosotros. Ahora quiere que ofrendemos nuestra vida fuerte, vigorosa, en gozo a Él. Dice, santo, ¿por qué? Porque es apartado y aceptable a Dios, porque al que tenemos que agradar es a Dios, porque Él ya preparó las obras de antemano para que nosotros camináramos en ellas, ¿sí? Que es el culto racional de ustedes. Y culto es una palabra que viene de original cultura. Es una cultura. Esta vida, esto que estamos hablando, es la cultura fíjense, es el culto racional de ustedes, es la cultura del creyente.
es la cultura del que vive con el Espíritu Santo dentro de él. Entonces, es toda una cultura. Y luego les dice, porque acuérdense, pues cómo estaba el Imperio Romano en ese tiempo, ¿verdad? Ya les expliqué. Dice, y no se adapten, Romanos 12:2, no se adapten, no se conformen a este mundo, sino transfórmense. Y la palabra transfórmense aquí es metamorfosis. Y la usamos específicamente, o bueno, generalmente, quiero decirlo, la llamamos esa la metamorfosis de la mariposa, ¿verdad? Entra un gusanito y luego sale el metamorfosis. Fíjense el cambio tan radical. Ese es el cambio que quiere ver Dios en nosotros. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues vamos a ver cómo. Dice, transfórmense mediante ¿qué? La renovación de vuestra mente. Y esa renovación es un cambio completo para mejorar. Y ya lo hemos dicho, ¿sí? La ciencia lo avala, ahora la ciencia lo avala. Podemos tener mayores conexiones. No es cierto que el cerebro se va disminuyendo, al contrario, si lo sigues usando, todavía puedes generar la neurogénesis, la neuroplastía, ya lo sabemos, ¿sí? Y entonces, fíjense, dice que sea perfecta, agradable y perfecta a Dios. Porque, dice, en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes. Ahora, esto es muy importante, porque hay gente que no tiene gracia para andar hablando a la gente y andarle diciendo, ¿verdad? No tiene esa gracia, no tiene ese favor de Dios para hablarle a la gente. Hay veces que yo digo, ay, pues se me hace que fui muy dura al decir esto, o en fin, dice, y la gente me dice, no, no, está bien, es una gracia que Dios te da. Yo siempre le digo, Señor, que oigan solamente lo que tú quieres que oigan y que el amor que tú les tienes se traduzca a través de mis palabras, a través de mis gestos, de mi mirada, porque es en amor que debemos hacer las cosas. Lo vimos en Corintios, ¿sí? Entonces, hay gente que tiene gracia para decir las cosas. El apóstol Pablo tenía gracia para decirlo, porque les ponía unas que esto está mal y esto está mal. Si tú no tienes esa gracia, como vamos a ver después de los dones, pues no hables, mejor tienes otros dones y mejor haz otras cosas, ¿verdad? Entonces, fíjense, en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes, y ahí les va, no sean soberbios, que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, ¿sí? Y cuando hay un más aquí, hay una comparación. Y si hay una comparación, es porque tus ojos, de estar viendo a Jesús, de repente la mirada se te fue al vecino, de repente la mirada se te fue al compañero, al colega, de repente se te fue a tu hermano o yo no sé a quién, porque te estás comparando. Entonces, tú, tu valía, lo que tú eres, lo que tú piensas de ti mismo, ya ven que ahí dice, ¿cuántas veces dice la gente? Mira, hay muchas maneras de verlo, ¿verdad? Lo que la gente piensa de ti, lo que tú piensas de ti, lo que tú piensas que la gente piensa de ti, ¿verdad? Y ahí nos podemos ir yendo. Lo único que te debe de interesar y de importar es Dios, lo que Dios piensa de ti. Y déjame decirte que es algo hermoso, hermoso y maravilloso descubrir el amor que te tiene el Padre, así como eres y tal y como estás, ¿sí? Por eso nos dice, yo te amo, yo te voy a ayudar a ir transformando esa mente que te limita, que te condena, que te hace sentir mal, porque esa no es la mente que yo quiero en ti.
Y dice aquí, dice, no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe. Sí, y medida aquí es metron, ¿verdad? Ya sabemos que el metro pues es la medida universal, ¿verdad? De fe, que es pistis, fidelidad, la medida de pistis, de fidelidad que Dios ha distribuido a cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, sí, es válido decir, aumenta mi fe, pero yo no quiero, es que yo quiero tener la fe como la otra persona, es que yo, y nos estamos comparando. Es con Dios, esto es con Dios. Si quieres tener más fe, acércate más a Dios y conócelo más, porque en la medida que lo vayas conociendo y entiendas la soberanía, la magnificencia, el poder y el amor que Él te tiene, no puedes dudar de Dios, de lo que Él está haciendo en el mundo y aún en ti, en lo personal, ¿sí? Fíjense, 4, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Aquí retoma lo de Corintios. Así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros, ¿sí? Pero teniendo diferentes dones, y esta es la diferencia que hay en nosotros. ¿Por qué nos hizo Dios diferentes a cada quien? Cada quien tenemos una huella digital, ni desde el principio de la humanidad, ni hasta el... ¿Te puedes imaginar que en este pedacito que tenemos aquí, podemos diferenciarnos del resto de toda la humanidad? ¿Tú pudieras haber hecho eso? El de la NASA pudiera haber hecho eso, los premios Nobel hubieran podido hacer eso. Que en este pedacito puedas distinguirte del resto de la humanidad desde que empezó y hasta que termine. Dice, pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Y quiero que circules ahí esta palabra, usémoslo. Eso sí, es un mandato. Usa los dones que Dios te ha dado. Si el de profecía, pues úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. Y aquí como que decimos, es un poquito repetitivo, ¿verdad? Pero te está diciendo y te está mostrando que si tú tienes un don y es el de servicio, pues sirve, está sirviendo. Fíjate, dice, y el que enseña en la enseñanza. Hay muchas maestras, compañeras que están jubiladas o que ahorita, por ejemplo, bueno, pues están en receso en algunas áreas, ¿verdad? Pues enseña. Si tienes el don de la enseñanza, enseña. Y quiero decirte que no porque seas maestra, muchos tenemos muchas otras profesiones, pero el don de la enseñanza es un don que Dios te ha dado. No importa la profesión que tengas. Y dice, y el que exhorta en la exhortación, ¿sí? ¿Y qué quiere decir exhortación? Traértelo a tu lado, no es ponerlo del otro lado del banquillo de los acusados, es traértelo. Mira, vamos, yo te ayudo. ¿A qué? Es instruir, dar fortaleza, caminar con la persona, consolar y confortar, ¿sí? No es ponerlo acá y empezar a decirle, mira, estás haciendo mal esto. No, es vente, es para caleo. Para quiere decir al lado tuyo, para caleo, y luego instruir y exhortar, pero agarrado de la mano, del brazo, sosteniendo a la persona. Si no estás dispuesta a hacer eso, ni abras la boca, ni abras la boca, porque no es lo que aquí dice, cómo debes de ejercer la exhortación. Dice, y el que da
con liberalidad, con sencillez. El que dirige, ¿verdad? Fíjense, aquí la palabra es dirigir. ¿Y qué nos pensamos nosotros que es dirigir? Con el dedito, ¿verdad? Mira, hazme esto y luego me haces lo otro y lo haces lo otro. No, es prestar ayuda. Ese es el origen de la palabra real, ¿sí? Prestar ayuda con diligencia. Yo no sé ustedes, pero a mí me desespera y yo desesperé mucho a mi mamá porque no sé si a ustedes les pasó y bueno, pues también con los hijos y ahí vamos. Oye, hijita, ¿me haces esto? Sí, mami, ahí voy. Sí, mamita, ahí voy. El ahí voy, ¿sí? Y los pelos se te paran así de punta, así. De punta se te paran los pelos. Pues es lo mismo que tú hiciste. Y ahora, obviamente, es lo mismo que están haciendo los hijos, y etcétera, ¿no? Entonces aquí dice, no, cuando veas una necesidad, en ese instante, con diligencia, con excelencia, ¿sí? Con una mejor manera de hacerlo. Y como lo vimos en Corintios, ¿verdad? Dice, con diligencia, el que muestra misericordia, ¿cómo? Con alegría, sonrían cuando estén presentando misericordia. No es que hoy en la mañana, tuve que levantarme bien temprano porque tenía que hacer los lonches y las tortas para llevar a quién sabe dónde y dar de comer. Eso es hacer misericordia con alegría. Eso no es hacer misericordia con alegría, ¿sí? Por eso Dios nos dice cómo es la manifestación de los dones verdaderos del Espíritu Santo en nosotros. Por eso nos da esta lista el apóstol Pablo de cómo vamos nosotros a servir, cómo vamos a hablar, cómo vamos a manifestar los dones. Porque ahorita, en este tiempo, precisamente fíjense cómo las cosas, Dios siempre está hablando lo mismo. Ahorita es el tiempo para que nosotros, los creyentes, manifestemos esos dones. No es para estar atemorizados en nuestras casas, encerrados a piedra y lodo, ¿sí? Sí, debemos ser sabios, debemos de guardarnos, debemos de usar todo lo que tenemos que usar y a todos los lineamientos que nos ponen, pero tenemos los aires, son nuestros, son del Señor. ¿Qué estás publicando en los chats? ¿Qué estás publicando en tu Facebook? ¿Qué estás publicando en el Twitter, en el Instagram? Tenemos toda la posibilidad. Y déjame decirte una cosa, tú dices, no, pues es que eso es una tecnología muy avanzada para mí. Pues si tú no lo haces, el enemigo va a tomar tu lugar y va a hacer las cosas que tú deberías estar haciendo. Sí, entonces Dios ya te dijo, tu mente no tiene límites, tienes la mente de Cristo, la mente de Cristo. Él nació en ese tiempo y a ti te puso en este tiempo específico, ¿sí? Él nació bajo el imperio romano, un imperio tremendo, sangriento, ¿sí? Ahorita tú estás aquí en este tiempo con un propósito para manifestar los dones que Dios ya te dio. Porque una luz, dice Dios, no es para ponerla debajo de la mesa. Cuando se va la luz y tú prendes una vela, no la pones debajo de la mesa, la pones arriba para que aluce por donde vas a caminar. Entonces tenemos todas las posibilidades. Miren, yo me tardé, no sé, un mes, mes y medio, y yo decía, pues ¿quién se va a conectar? ¿Quién va a poder conectarse si ni yo le entiendo a esto? Pues el Señor me dio la gracia y el favor y gente alrededor me apoyó y me ayudó para esto, igual a ti, porque tenemos una responsabilidad muy grande. Echa fuera ya ese temor, porque necesitamos manifestar los dones del Espíritu Santo
que ya nos fueron dados y nos fueron dados gratuitamente. Ni siquiera tuvimos que estudiar para ellos, ni siquiera tuvimos que afanarnos, ni porque seamos muy buenas. Bueno, yo primero voy a hacer muchas cosas buenas y me voy a alinear a ser muy buena persona y todo eso, y aquí mi aureolita y entonces ya empiezo. No, es ahorita como estás, en donde estás, que necesita Dios que manifiestes esos dones del Espíritu Santo que ya te fueron dados, ¿sí? Y vamos a ver, fíjense, ahora en el pasaje de Primera de Pedro 4, del 7 al 11. Dice, ¿y por qué? ¿Por qué quiere Dios que nos levantemos y que empecemos a caminar en Él y a activarnos en este sacrificio vivo, esta ofrenda viva, llena de gozo, de amor, de fuerza, de vitalidad? Porque dice, Primera de Pedro 4:7, dice, pero el fin de todas las cosas se acerca. Claro, y a lo mejor dices tú, es el fin del mundo. Pues no sé si el fin del mundo como tal, como lo conocimos. Ya se acercó el fin del mundo como lo conocíamos hace apenas, ¿qué podemos decir? En febrero del año pasado, ¿sí? No hace ni unos meses. Todo el mundo, tal y como lo conocíamos, cambió completamente, ¿sí? Y puede ser el fin del mundo para mí y yo voy a rendir cuentas ante Dios. ¿Qué cuentas le voy a rendir? Dice, sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Prudentes. Yo le decía a una amiga, mira, la prudencia, ¿verdad? Se fue de viaje, se fue de vacaciones y ya no regresó a este mundo. Yo creo que anda ya por Saturno, por Plutón o por algún otro planeta, porque la prudencia no es algo que nos caracterice y tampoco a los creyentes. Pues aquí el apóstol Pablo nos está, perdón, Pedro, y fíjense quién nos lo dice, el apóstol Pedro, el que andaba cortando orejas y el que andaba ahí gritoneando y diciendo, yo nunca te voy a dejar y me voy a morir contigo, Jesús, y luego lo negó 3 veces, ¿sí? El impulsivo, el que siempre andaba allí primero que todo sacando la espada. Él nos está diciendo que sean ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Y si Él lo dice, pues por algo lo dice. 8. Sobre todo, sean fervientes. Y fervientes es parecido a lo que dice aquí de una ofrenda viva, ¿sí? Una ofrenda viva. Sean fervientes con gozo, con pasión, en su amor los unos por los otros. Otra vez, vamos a lo mismo. Todo Corintios dice, todos estos dones y los dones que menciona aquí también en Romanos, pero dice que cómo los vamos a ejercer con la pasión de amarnos unos a los otros. ¿Por qué? Porque si no nos amamos de esa manera, le vamos a ver la pajita al prójimo cuando nosotros traemos la viga atravesada. Aquí lo dice, pues el amor cubre multitud de pecados. Y lo que queremos es eso, salir de ese pecado. El único que puede juzgarnos en nuestros pecados es Jesús. Y él ya murió por nosotros hace 2000 años. Él ya pagó. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Por eso dice la palabra, no quiero sacrificio, quiero misericordia,
para que se amen fervientemente unos por otros, pues el amor cubre multitud de pecados. ¿Y quién nos enseña eso? El amor de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo nos cubrió con su sangre la multitud de nuestros pecados. Él nos pone la muestra. Es el amor de Dios que cubrió nuestros pecados. Dice, sean hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. Porque muchas veces empezamos muy bien, ¿verdad? Y, ay, sí, mira, yo voy a hacer esto por ti y ven, yo te acompaño, etcétera, etcétera. Y al rato, ay, oye, pero ya que, como que ya es medio cargadito esto, ¿verdad? Ya me pesa, ya me pesa. ¿Sabes qué? Yo recuerdo cuando estaba aquí mi papá y yo lo único que le pedía, le dice, Señor, tú vas a proveer los medios, yo sé que tú lo vas a proveer porque eres el dueño del oro y de la plata. Pero yo te pido que jamás me pese nada de todo lo que yo haga por cuidar a mi padre de 95 años. Eso es lo único que te pido, que nunca me pese, que todo lo haga con alegría y con amor. Eso es lo mejor que puedes pedir y eso es lo mejor que puedes dar. Por eso dice, sin murmuraciones, no te quejes. Es un privilegio, estás ejerciendo tu don de hospitalidad. Y el 10 dice, según cada uno ha recibido un don especial. Úselo, vuelve a circular, úselo, úselo, sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Y por qué dice administradores? Porque los dones no son nuestros. Los dones nos los dio. Acuérdense que don es carisma y carisma quiere decir algo que se te da sin merecerlo, sin buscarlo y sin tú afanarte por obtenerlo, sin tú querer hacer algo para obtenerlo. Ni lo mereces, ni hiciste nada para obtenerlo. Es un don, es un carisma, es un regalo de Dios. Y por lo tanto, como algo que es dado, debe ser buen administrador de esa gracia, porque vamos a rendir cuentas de todo lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Entonces somos simplemente administradores de la multiforme gracia de Dios. Y Dios se manifiesta esa gracia con unos de una forma. ¿No te ha pasado a veces que dices, a ver, pero ¿por qué si, mira, esta persona que es tan afanosa en las cosas de Dios y siempre está haciendo esto y esto y esto, ¿verdad? Y pues ahí está batallando y esta otra persona que pues aparentemente no hace nada y ahí está nada más y pues a veces ahí media tibiona y esto y lo otro y mira cómo Dios la bendice. Dios da conforme a su voluntad. El Espíritu Santo es la persona que distribuye, como lo vimos, los dones y Él sabe lo que está haciendo, porque Él conoce tu corazón y tu mente y porque Él sabe cómo los vas a usar y de qué manera los vas a usar, ¿sí? ¿Tú le darías a alguien algo que no va a usar? Tú le darías a tu hijo, por ejemplo, si mi hijo es músico, entonces, le voy a comprar un respirador así para arquitectos y le voy a comprar esto y esto. Claro que no, le compras una guitarra, le compras un instrumento, ¿sí me explico? Entonces, Dios nos conoce, Dios sabe cómo vamos a usar esos dones y por eso nos da los dones. No queramos
tener dones de otros, simplemente enfócate en que seas buen administrador de ese don que Dios te ha dado. Y como ya lo vimos, esos dones ocultos, porque hay dones que son para hablar, lo estamos viendo ahorita, aquí lo vamos a ver, dice, el que hable conforme a las palabras de Dios, porque muchas veces Dios nos da el don para hablar. Y entonces tomamos de lo nuestro y empezamos a elaborar y a hacer, a ponerle ahí cremita a los tacos. No, habla la palabra de Dios. No necesitas agregarle nada. A Dios no le falta nada, ni le sobra nada. Entonces tú habla lo que es la palabra conforme con la misma forma, dice, con la misma forma a las palabras de Dios. Y aquí estamos viendo el que habla. El que sirve es el que ministra, ¿sí? Que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Lo que tú ejerces, ya sea acá en lo oculto o si es para hablar en una plataforma, en donde sea, todo lo que haces es solamente para la honra y gloria de Dios. No es para nuestra honra. No quieras tener los dones de los demás que otros tienen, porque ¿sabes qué sucede? Yo me acuerdo una vez que estaba tomando un curso y decía, es que yo tengo estos defectos, y nos decían, no te centres en tus defectos, céntrate en las cosas buenas que sabes hacer. A medida que vayas perfeccionándote en esas cosas buenas, en esos dones que el Espíritu Santo ya te ha dado, lo demás va a ir desapareciendo porque te enfocas en lo que Dios quiere que te enfoques. Y es como un vaso que está lleno de tierra, ¿verdad? Y está todo lleno así, turbio el agua. Y empiezas a vaciar agua limpia y el agua turbia empieza a salir solita al empezar a meter, a poner el agua limpia, el agua de vida, el agua de lo que debes estar haciendo, y no te enfoques en lo demás, porque para poderlo hacer vas a empezar a cuidar todas las demás áreas de tu cuerpo. Y aquí lo que nos está diciendo el Señor es, ¿sabes qué? Cuerpo de Cristo, creyente. ¿Tú eres creyente? ¿Tienes el Espíritu Santo dentro de ti? Pues tienes unos dones que allí están, ocultos o no ocultos, pero úsalos, porque para este tiempo, en este tiempo, Dios te ha puesto. Si naciste en este tiempo, es para que uses esos dones el día de hoy. Ya no tengas temor, no te estés enfocando en las cosas que no puedes hacer o en las cosas que tienes temor de hacer esto. Ten temor, sí, de que si Dios te llama, ¿cómo? ¿Qué es lo que le vas a decir? Pues estaba tan asustada y que pues no pude hacer nada de ejercer los dones que tú me diste. Claro que no. El mundo necesita del amor de Dios, porque en estos tiempos hay gente que no entiende. Es difícil entender el amor de Dios en estos tiempos. Así como en el tiempo de Roma, Jesús les hablaba y los apóstoles les hablaban del amor. Porque si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe.
Es el amor el que nos mueve. Es el amor el que necesita el mundo hoy, en este tiempo. Y te voy a leer algo que escribió Cipriano en el tercer siglo, es decir, el año 200. En el año 200, imagínense, estaba toda la situación tremenda en aquellos tiempos. Y fíjense lo que dice Cipriano, quien fue obispo de Cartago y murió como mártir traspasado por la espada del verdugo. Le escribe a Donato, uno de sus amigos. Este es el año 200, ¿sí? Estamos en un mundo malo, Donato, un mundo increíblemente malo. Pero en medio de este mundo descubrí a un pueblo tranquilo, santo, que aprendió un gran secreto. Sus miembros encontraron un gozo 1000 veces superior a todos los placeres de nuestras vidas de pecado. Esa gente es despreciada y es perseguida, pero no se preocupa por ello, porque es dueña de su alma. Vencieron al mundo. Esa gente, Donato, son los cristianos y yo formo parte de ellos. ¿Formas parte tú de este mundo? Porque esto está describiendo el reino que Jesús dijo, este reino lo tienes a la mano, ejércelo, porque estamos en medio de un mundo malo y Dios necesita de ti para que lleves su amor en medio de todo esto. Que Dios nos dé la fuerza, la interesa, ya la tenemos, porque no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y de amor y de dominio propio, como dice el apóstol Pedro. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo hermoso que tú has hablado a nuestros corazones. Tenemos una vida que nos has dado, llena de vigor, de amor, de entereza. Ya nos lo has dado, de gozo, que lo podamos extender a los demás en este mundo tan necesitado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.